La propuesta de hoy es realizar una escapada gauchesca, respirar aires de campo y pasar el fin de semana a pura tradición. Nos vamos a la llanura pampeana. Nos llevaremos a conocer San Antonio de Areco. San Antonio de Areco es uno de los pueblos turísticos más famosos de la provincia de Buenos Aires. La capital nacional de la tradición propone un poco de todo: historia, cultura, río, campo y mucha tradición gauchesca. Es un poblado que es uno de los más viejos de la provincia. Los jesuitas se instalaron a orillas del río Areco en el siglo XVII y la aldea fue creciendo y resistiendo los ataques de los querandíes, quienes ocupaban estas tierras antes de la llegada de los españoles. Después cobraría importancia en la época colonial por ser el paso obligado en la ruta entre el Alto Perú y Buenos Aires, convirtiéndose en una de las postas comerciales más famosas de la zona. Luego se declaró la independencia, se pobló con gente que venía, inmigrantes fundamentalmente europeos, y ahí se mezcló la parte gauchesca con esa gente que nos pobló. Así nacen las tradiciones más arraigadas de este lugar. A continuación les cuento qué ver y qué hacer en este gran museo a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires. San Antonio de Areco se encuentra a 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y fue declarada Capital Nacional de la Tradición. Conserva todos los atributos de un tradicional pueblo de la llanura pampeana. La comunidad es muy celosa en el cuidado y difusión de sus usos y costumbres tradicionales criollos. La pasión por la música criolla y las danzas nativas es la expresión más característica de la comunidad. Las peñas y guitarreadas son motivos de reuniones en cualquier lugar y época del año. Por su contraste cultural y paisajístico con la capital federal, más sus propias características y propuestas, el pueblo recibe un importante número de turistas nacionales y extranjeros, estos últimos atraídos particularmente por todo lo relacionado con la cultura gauchesca. Jennifer, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir y bueno, bienvenidas por supuesto como siempre, así que veo que están disfrutando mucho Areco, ¿no? Sí, es un lugar realmente para distenderse, para bajar los decibeles. Uno se siente en una ciudad pero con mucho ritmo de campo. Claro, sí, la realidad es que San Antonio de Areco es una de sus grandes características, estar tan cerca de capital. Y bueno, tenemos justamente todo lo que es campo, la tradición, a tan solo 113 kilómetros de capital, y eso nos hace ser un destino muy visitado, uno de los destinos más importantes de la provincia de Buenos Aires y que tiene cercanía no tan solo a capital, sino a ciudades cercanas como Rosario también, en donde pueden llegar fácilmente. Bueno, y si le tenemos que contar a nuestros televidentes qué no se pueden perder en su visita a este lugar. Nuestra dirección de turismo trabaja fuertemente en las actividades, especialmente que se hacen semanalmente, en donde tenemos una grilla bastante contundente, donde la mayoría de esas actividades son libres y gratuitas. También tenemos museos, los museos tenemos 11 museos, de los cuales 3 son de carácter libre y gratuito también, donde también tenemos monumentos históricos, tenemos 5 monumentos históricos nacionales, obviamente la naturaleza, las actividades que pueden hacer al aire libre. Después también tenés millones de otras actividades que se rigen en torno a la tradición. San Antonio de Areco es Capital Nacional de la Tradición a partir del 2015 y que cabe resaltar que este año nosotros celebramos la edición número 80, la festividad criolla más antigua de hecho del país y que es sumamente importante para nosotros. Y bueno, nuestra agenda de hecho anual se centra justamente en la fiesta de la tradición. Bueno, y además una gastronomía y los bares de San Antonio son protagonistas porque son antiquísimos, porque están muy bien tematizados y porque tienen un servicio gastronómico de primera. Claro. Nosotros tenemos en San Antonio de Areco aproximadamente 40 prestadores gastronómicos
Y como decís vos, obviamente la tradición tanto inunda justamente también la parte gastronómica, tenemos pulperías, tenemos bares históricos también, pero sin embargo lo lindo de San Antonio de Areco es que muchos emprendedores han podido apostar por nuestro lugar, por nuestra ciudad, y la realidad es que hoy tenemos muchos emprendimientos diferentes, tenemos cervecerías, restaurantes gourmet, sangucherías, casas de té, por ende la propuesta se amplía mucho más y la hace mucho más tentadora al turismo. Y si hablamos de alojamientos, la modalidad, por ejemplo, de estancias, de cabañas o de hoteles dentro del mismo casco de ciudad. Esto también es bastante interesante porque tenemos muchos hoteles que figuran de diferentes formas, o sea, tenemos muchas propuestas, desde hostel, bed and breakfast, tenemos hoteles 3, 4, 5 estrellas en San Antonio de Areco, a veces neurálgicamente en la ciudad, pero también tenemos en los alrededores, y ahí es donde también entran las estancias y los hoteles de campo. Tenemos 4 estancias también en donde se dedican principalmente obviamente a la parte tradicional, algunas también hacen polo, así que como te digo sigue siendo una propuesta bastante interesante, por eso muchos turistas siguen, tanto nacionales o internacionales, siguen prefiriendo al destino de San Antonio de Areco. San Antonio de Areco cuenta con todos los servicios para una vida y visita confortable, y su infraestructura turística es completa, desde los servicios gastronómicos pasando por los de alojamiento que pueden ir desde sencillas posadas a las más sofisticadas estancias. Allá donde el calor nace, coloreando picaflores, quisiera dejarte el alma para aliviarle dolores. Recién llegaditos a San Antonio de Areco y ya estamos disfrutando de este entorno natural aquí en la Cinacina, que va a ser nuestro lugar de alojamiento. Gracias, Mariela, por habernos recibido, por abrirnos las puertas de esto que fue no era una estancia. No. ¿Qué era originariamente? Esto originariamente fue un tambo. Era el tambo del pueblo, como así le llamaban, por la cercanía que tiene con San Antonio de Areco. Y aquí vivía solamente el puestero, nada más. Era el tambo de la familia Bali, de Don Bali, que fue su primer dueño. ¿Y qué significa Cinacina? Cinacina es un arbusto que crece siempre muy cerca de donde haya ríos. Es un arbusto muy resinoso y es el arbusto que predomina dentro de este lugar. Y la posibilidad de alojarse, las habitaciones preciosas, no les puedo decir la decoración, la ambientación que tienen y la comodidad con ese hogar encendido, con unas vistas espectaculares hacia todo el predio. Hoy Cinacina está trabajando sobre todo con la hotelería porque estamos haciendo remodelaciones en nuestro salón restaurante, así que estamos ofreciendo el hospedaje con actividades extras como paseos de a caballo y masajes relajantes. Y obviamente en la temporada de verano, para nosotros que comienza a partir del 1 de noviembre, también con servicio de pileta, que no es climatizada, por eso comienza la temporada a partir del 1 de noviembre. Muchísimas gracias, estamos muy cerquita, comodísimo para alojarse, solamente 5 cuadras. Usted puede dejar el auto e ir caminando a recorrer el casco histórico, a visitar distintos lugares de atractivos de San Antonio de Areco y después volver y descansar en este lugar que es maravilloso. A la hora del almuerzo elegimos un resto-bar ubicado en una esquina céntrica, donde se puede disfrutar de platos sencillos pero elaborados artesanalmente y bien caseros, ricas y originales ensaladas, tartas y variedad de sándwich. Se especializan en pastelería, también artesanal, para completar el almuerzo con un rico postre o acompañar un café en un break a cualquier hora del día. Que vinieras, desde el alba aquí estoy esperando que viniera. He levantado un rancho en la loma alta, jaula de este cantor que por tus
amores canta, jaula de este cantor que por tus amores canta. San Antonio de Areco cuenta con 8 museos de temática regional y tradicional, con los que un visitante puede formar una idea cabal de la historia y cultura de este pueblo. En este conjunto sobresale el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Guiraldes, símbolo de Areco y orgullo de toda la comunidad. Ricardo Guiraldes nació en Buenos Aires, pero pasó muchos años de su vida aquí en Areco, lugar que eligió como escenario para su famosa novela Don Segundo Sombra. El museo está dedicado al escritor y a toda la recreación de la vida del gaucho. Es uno de los lugares más visitados que tiene esta ciudad. Y es eso lo que comenzamos a recorrer con nuestras cámaras. Bienvenidas a nuestro museo. Y bueno, contarte lo primero que le contamos a la gente, que es que Ricardo Guiraldes ni nació ni murió en San Antonio de Areco, y que lo que a él lo liga con nuestra ciudad es el campo. La familia Guiraldes tenía acá su estancia familiar de nombre La Porteña, y bueno, y ahí Ricardo pasó grandes periodos de tiempo entre su infancia y su adolescencia en principio, pero también después ya de adulto era el sitio al que él siempre regresaba. Puso en contexto este lugar cuando escribió su novela. Y por supuesto, él, si bien escribió muchas otras obras, Don Segundo Sombra es la novela por la que todos lo conocemos. Él ahí habla de todo esto que tiene que ver con el campo, con el gaucho, con el trabajo del campo. Va a tomar para esa novela como modelo a uno de los peones de la estancia La Porteña, justamente a Don Segundo Ramírez, a quien todos conocían como Don Segundo Sombra, y a partir de ahí él va escribiendo toda esta historia que conocemos a través de la obra. Bueno, y un complejo que se ha montado muy bonito. Contame en dónde funciona, cómo llegamos hasta aquí y después empezamos nuestra visita. Bueno, el Museo Ricardo Guiraldes, de temática gauchesca, por supuesto, queda al otro lado del río, como siempre decimos nosotros. Uno cuando ingresa a la ciudad siempre lo hace a través de cualquiera de los 2 accesos principales y ahí tienen la información necesaria como para llegar hasta el museo, que es muy fácil. La visita al museo comienza en el espacio en el que nos encontramos ahora, que es el recinto de la pulpería La Blanqueada. Esta es una pulpería original que data de mediados de los años 1800 y que en ese momento cumplió con varias funciones. Las pulperías eran sitios de reunión social, donde la paisanada que venía transitando los caminos solía parar a descansar, a jugar alguna partida de cartas, a buscar su correspondencia a aquellos parroquianos que vivían en el lugar, ya que las pocas cartas que llegaban hasta estos sitios generalmente se concentraban en las pulperías y después ellos venían aquí y las retiraban. Pero también funcionaban a la manera de bolsas de trabajo, ya que aquellos estancieros que necesitaban algún empleado para domar, para hacer algún alambre, lo que fuera, venía y se lo comunicaba al pulpero, y él hacía las veces de nexo entre ese estanciero y los potenciales trabajadores. La gente que visitaba las pulperías generalmente venía por alguna botellita de alguna bebida blanca. Nosotros aquí conservamos algunas botellas, como puede ser la de la esperidina, que todavía hoy conocemos, alguna cerveza, ron, alguna bebida como puede ser el pulque también. De hecho, de ahí viene la palabra pulpería, de aquellas pulquerías que funcionaban allá por México y que, bueno, vienen llegando tanto los nombres como los productos hasta esta zona de nuestro país. Respecto de quiénes eran los que visitaban las pulperías, hay una particularidad, y es que solamente podían entrar aquellos parroquianos que vivían en el lugar y a los que el pulpero conocía.
El resto, los forasteros, eran atendidos aquí, por supuesto, pero a través de la reja que podemos ver detrás del mostrador. Ellos en principio no tenían el derecho a ingresar, que finalmente lo ganaban a partir del momento en el que el pulpero empezaba a reconocerlos después de alguna que otra visita al espacio. El hecho de que no se mezclaran, en principio, por lo menos dentro del recinto de la pulpería, tenía que ver con que en muchas ocasiones se producían peleas y entonces, bueno, lo que el pulpero intentaba hacer era resguardar su patrimonio y por esa razón no los mezclaba. De todos modos, las peleas se solían dar en las afueras de la pulpería, como en todos los ámbitos y en todas las épocas. Cuando cruzamos la pulpería La Blanqueada, vamos a atravesar el patio del museo y justamente la casa del museo es la que tengo a mis espaldas. Todo este complejo forma parte del Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Huiraldes, un campo de casi 90 hectáreas en el cual, además de tener el museo, guardamos parte de lo que es el patrimonio vivo, que tiene que ver con el ganado de raza criolla, aquel ganado que llega con los españoles por primera vez, y que este lugar, este Parque Criollo, ha sabido resguardar en estado puro. Esto significa sin ningún tipo de manipulación genética, teniendo que alimentarlo a través únicamente de pasturas naturales, etc. Ese ganado también es parte del patrimonio de nuestro pueblo. Una vez que nosotros ingresamos a la primera sala del museo, lo que vamos a encontrar es un eje que las va a unir a todas, pero con distintas temáticas. La primera de las salas es la sala institucional. Ahí nosotros lo que contamos es el devenir histórico de nuestra institución y los hitos más importantes. El año de fundación del museo, que fue 1938, momento en el que se construye la casa que ustedes pueden ver aquí. Esta casa no fue la de Ricardo Huiraldes ni la de nadie en realidad, sino que se construyó para que funcione como museo. Contamos el momento de quiebre de la inundación, que fue el 26 de diciembre del año 2009, cuando sufrimos la más grave inundación de la historia de nuestro pueblo, que llevó a que dentro de las salas del museo hubiese casi 1,5 metros de agua, con el consecuente deterioro de todo el patrimonio que afortunadamente con mucho trabajo hemos podido recuperar. La segunda sala está dedicada a Ricardo Huiraldes. Ahí nosotros vamos a ver diferentes cuestiones que nos remiten a la vida y a la obra del autor, algunas de sus pertenencias, su obra. Ricardo, además del Don Segundo Sombra, escribió mucha otra obra de temática diversa, entre las cuales se destaca la última, de nombre El Sendero, una obra que él termina 2 días antes de fallecer en París y que tiene que ver con el recorrido espiritual que él va haciendo a lo largo de su vida adulta y que lo lleva, por ejemplo, a practicar la doctrina del hinduismo. La sala siguiente es la que está dedicada a su compañera, a su esposa, Adelina del Carril, una mujer fundamental en la vida y en la obra de Ricardo Huiraldes, quien fue su correctora. En palabras de Ricardo, él decía, es mi mejor manager, pero también mi juez más severa, porque Adelina veía todo lo que él hacía, leía y corregía toda la obra. Así que una mujer fundamental en su vida, que aún después de la muerte de Ricardo Huiraldes en 1927, ella continúa trabajando para él. En esa misma sala también nosotros mostramos parte de nuestra importante pinacoteca, que tiene que ver con muchos artistas importantísimos de la talla de Pedro Figari, de Sívori, de Molina Campos. Eso es lo que vamos mostrando ahí. La siguiente sala es la de una de las colecciones más requeridas por nuestro público, que es la platería y la soguería. Ahí lo que ustedes pueden observar son algunas piezas muy importantes, sobre todo de platería criolla, que es la que a nosotros nos interesa destacar aquí, y entre las cuales hay
un par de espuelas que habían sido robadas del museo en el año 1978 junto con un montón de otras piezas de platería, pero que en el apuro del robo quedó una solita tirada por ahí. Así que recuperando esa espuela, nuestro más importante maestro orfebre, Juan José Draghi, ya fallecido hace algunos años, pudo realizar la réplica y hoy se exhibe ese par nuevamente aquí en el museo. Apenas se va el lucero, el alba lo llama el sol, ya está lista la pionada, va a empezar la marcación. El terneraje asustado alborota en el corral y una flor roja en el anca va prendido un zapucay. La última de las salas de la exhibición permanente de nuestro museo tiene que ver con el gaucho. Así que recorriéndola, lo que ustedes van a poder ver es la historia del gaucho, por qué surge, dónde, de qué manera. Vamos a ver que surge ligado al ganado vacuno. Y después en otra de las paredes, un poquito de la historia del gaucho de San Antonio de Areco. Así que ahí podemos observar a paisanos que todavía tenemos entre nosotros, otros que ya no, pero bueno, una historia ya más reciente. Y también las miradas que se han hecho del gaucho a lo largo de la historia, miradas positivas y miradas negativas dependiendo del contexto histórico, sociocultural de cada momento. El ingreso al museo es libre y gratuito, y así todo dispone de visitas guiadas donde se narra sobre la vida de Guiraldes, su obra y sobre las costumbres gauchescas de la época. Aquí, más allá de las 2 visitas guiadas que tenemos todos los días sábados a las 12:30 funciona lo que hemos denominado charlas de usos y costumbres. Una charla que comienza en el exterior del museo, en su galería precisamente, pero que después se muda a nuestro parque criollo. Y ahí ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con nuestro ganado, con las costumbres, con los usos que son propios del gaucho. Y dentro de esas charlas siempre contamos con una visita muy particular, que es la de Oscar, o el Mosco, como le decimos nosotros, Pereira. Oscar desde hace algunos años es el abanderado de nuestra Fiesta Nacional de la Tradición y cada sábado llega a la galería del museo para regalarnos su música. Esto es muy importante porque lo que nosotros tenemos que pensar es que el gaucho generalmente no escribía. Él no contaba sus vivencias a través de una novela, como sí lo podían hacer escritores como Ricardo Guiraldes, que hablaban de los gauchos sin serlo. El gaucho lo que hacía era expresarse a través de su música. Así que Oscar lo que viene a enseñarnos todos los sábados es eso. Uno no tiene que esperar a lo mejor conocimientos musicales, sino prestarle especial atención a la riqueza de las letras que él expone aquí y que son propias de la cultura y de nuestra tradición. Los viejos bares, boliches y almacenes detenidos en el tiempo son rincones imperdibles y representan un clásico en la visita al pueblo. Este bar antiguamente se llamaba Tokio a secas y al igual que ahora no solo era bar en sí, sino que su dueño fue el primero en conseguir una máquina para fabricar helados y por lo tanto oficiaba también de flamante heladería. Y estamos cerrando nuestro día desde una de las esquinas más tradicionales de San Antonio de Areco, justito frente a la plaza, el bar Tokio. Muy buena gastronomía y folclore, justo para mantener las tradiciones bien argentinas. Todas las semanas en el bar El Tokio se arma la peña folclórica más auténtica que hemos compartido.
Los habitantes de la ciudad y algunos turistas se dan cita para cenar ricas pizzas, picadas, minutas, unas cervecitas o un vino, pero sobre todo vienen a escuchar buen folclore y bailar. No hay distinción de edades, desde adolescentes a gente muy mayor. Los bailarines van cambiando de parejas y pasan de la samba al escondido, un gato o chacarera. Se alternan con un balsecito o un chamamé. Todos van preparados, llevan los pañuelos en su cartera o bolsillo y no son improvisados. Saben las coreografías y le van enseñando a los más jóvenes. Es muy emocionante ver cómo aún se conservan las tradiciones en este rincón de Argentina y nuestra música y danzas típicas tienen fanáticos que las mantienen vivas. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Y elegimos esta querible figura de Molina Campo para despedirnos. Ha sido un programa que tuvo de todo, un pantallazo completo de lo que usted puede encontrar aquí si visita San Antonio de Areco. Nos despedimos, hasta la próxima semana. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé.